Hipótesis de investigación. La hipótesis es una respuesta, es decir, una solución tentativa al problema de investigación, que por su alto grado de fundamentación teórica y empírica tiene altas probabilidades de ser verdadera. Todo el conocimiento científico está constituido por hipótesis, por lo que siempre tiene carácter de probabilidad. Nosotros, antes de hacer un trabajo de investigación, como parte de la revisión, como producto de la revisión del marco teórico, debemos tener al menos una hipótesis. Sin embargo, no todos los problemas de investigación requieren de hipótesis. Los estudios observacionales, los estudios descriptivos, que son la mayoría de trabajos que realizamos, no van a requerir esto, precisamente porque son de tipo exploratorio. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, hemos debido de revisar la literatura publicada al respecto. Ejemplo de un problema. ¿Cuáles han sido las causas principales de la disminución de la calidad de la educación básica en el Perú de 1970 al 2005? Planteada esa pregunta, podemos tener varias alternativas que pueden ser consideradas como posibles hipótesis, en base a que son basadas en el conocimiento, basadas en la observación de las revisiones previas, de datos observados, de recolección de datos publicados. Entonces, por ejemplo, tenemos crecimiento de la proporción de docentes en formación profesional universitaria. ¿Hay información que da a esta hipótesis? Por supuesto que sí. Hubo muchos egresados, docentes egresados de institutos que no tuvieron formación universitaria en la década de los 70 y 80. Disminución de la proporción del PBI destinado a la educación básica. ¿Es verificable esta información? ¿Existe evidencia al respecto? También, esto se puede hacer un seguimiento de manera retrospectiva de cuánto del PBI fue destinado para el sector de educación. Falta de continuidad en las políticas educativas. También, ¿no? ¿Qué tanto las leyes que se aplicaron, las normas, si se actualizaron o no, o cambios relevantes que se dieron en el sector de educación? Bajo nivel técnico de las políticas educativas. Definitivamente hay documentos, matrices, normas que se pueden revisar. Es decir, hay información verificable y definitivamente uno ha tenido que tener acceso al menos a algunas de ellas para plantear como una hipótesis razonable a la solución del problema planteado. ¿Cuáles son las características que debe tener una hipótesis? Debe tener una fundamentación teórica y empírica, ¿no? Avaladas por teorías anteriores y por datos empíricos, datos concretos, cifras que nos pueden dar cierta tendencia, número de profesores que fueron incorporados sin educación universitaria del ministerio, el PBI de acuerdo por año, y además fundamentación teórica, ver qué tanto el hecho de tener un docente egresado de una facultad, sus competencias sean distintas al uno egresado de un instituto o un centro normativo. Entonces tiene que haber evidencia. Formulación adecuada. Debe responder al problema. Las variables deben ser precisas, gramaticalmente correctas. O sea, debe ser correcto. ¿Qué más? Capacidad de predicción. Cuando tú haces un estudio descriptivo, evidentemente, por ejemplo, quieres saber la frecuencia de uso de inhibidores bomba de protones o frecuencia de lavado del uso de higiene de manos en el personal asistencial de un hospital, puede que no requieras una hipótesis, solamente estás haciendo un estudio exploratorio. Contrastabilidad empírica, es decir, que se pueda comprobar. O sea, yo tengo una hipótesis y esta puede tener una solución, puede brindar una solución al problema mediante una comprobación de datos, de fuentes que sean evidenciables. Solo debe haber una hipótesis, no obstante se acepta una segunda tipología de hipótesis, la llamada la hipótesis alternativa, ¿no? Teóricamente es una hipótesis de investigación, pero en general todos los trabajos, todos los proyectos deberían tener una sola hipótesis. Entonces acá resumimos hipótesis de investigación y hipótesis alternativa, ya que esto es generalmente aceptado. La hipótesis alternativa es aquella hipótesis que surge de afirmar lo contrario que la hipótesis principal.
Normalmente son hipótesis nulas o hipótesis donde los resultados no muestran las diferencias esperadas. Es decir, si mi hipótesis es que el bajo nivel de educación en el Perú se debe a que se han incorporado a la mayor frecuencia de docentes sin formación universitaria, es una hipótesis. La hipótesis nula sería, la hipótesis sería que el hecho que los docentes que no tengan formación universitaria han sido incorporados a la educación tenga un efecto negativo en la misma. Esa es una hipótesis. Sin embargo, la hipótesis nula sería que el hecho de incorporar a docentes sin formación universitaria no tiene efecto en el nivel educativo de los estudiantes. O sea, es totalmente lo contrario, lo opuesto nada más. Tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación. Acá hay 3 alternativas. Llámese hipótesis de la diferencia, hipótesis asociativas, que van a ser 2, hipótesis correlacionales e hipótesis causales. O sea, que busca una causa. Y lo otro es hipótesis de punto de prevalencia. ¿De qué se trata? Veámoslo aquí. Hipótesis de la diferencia. Demuestra que existe una diferencia en un proceso cuando es sometida a 2 o más variables. Por ejemplo, un grupo que toma unas pastillas y otro que toma un placebo. Las personas que toman frecuentemente aspirinas tienen menor riesgo de infartos de miocardio. Está buscando una diferencia, ¿no? Menos, o que tenga mayor frecuencia de hemorragias digestivas altas, que tenga menos frecuencia de enfermedades cerebrovasculares, o sea, más o menos. Estás comparando la diferencia. Hipótesis de punto de prevalencia. Demuestra que existe una diferencia correcta, concreta, sin hipótesis en la que previamente se conocen los grados de normalidad. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en un país en crisis supera el 30 por 1000 en recién nacidos. Básicamente es una cifra. La tasa de mortalidad perinatal es del 1%, la frecuencia de hipotiroidismo está en 2%, entonces, o menos del 2%, más del 2%, en base a una cifra que se ha obtenido de la revisión de la literatura. Hipótesis asociativas, hipótesis que demuestran relación entre varios elementos. Son hipótesis asociativas correlacionales cuando los elementos son independientes entre sí, o hipótesis causales si la relación existente es entre variables independientes y dependientes, o sea, una causa y un efecto. Por ejemplo, los efectos secundarios descritos en la aspirina tienen mayor incidencia con mayor edad. Entonces acá puede ser, ¿no? Entonces sí hay una relación con el uso de la aspirina y el otro es la edad. Y el otro viene los efectos secundarios, ¿no? Los efectos secundarios se hay una asociación con la edad, o sea, mayor edad, mayor frecuencia de efectos secundarios. Sin embargo, no es la causa, ¿no? Sino está más bien hay una correlación, están asociados, pero no es causa. La hipótesis nula se construye sobre la base de que no hay relación existente entre las variables o diferencia en los procesos que se pretenden alterar. Por ejemplo, no existe relación probada entre el consumo de tabaco y el infarto de miocardio. Otro ejemplo, no existe relación probada entre la incorporación de docentes sin formación universitaria y el nivel educativo en los colegios. Serían hipótesis nulas. Muchas gracias.